Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Vamos a tratar de partir por lo menos más o menos puntual. En este nuevo seminario, en este nuevo conversatorio que organizamos acá en Libertad de Desarrollo, vienen tiempos difíciles, ¿no? La economía chilena enfrenta próximo año una caída en su actividad. Se espera que sea no más allá de 1,5%, pero eso también puede cambiar. Y el crecimiento potencial sigue muy por debajo al de las décadas anteriores. De hecho, al año 2012, mientras se proyectaba un PIB potencial de cerca de un 5%, hoy día las proyecciones son más bien cercanas al 2%. Sin duda que hay un desafío en materia de retomar el camino al desarrollo, el camino al crecimiento económico. Es por ello que como Libertad de Desarrollo hemos querido reforzar el debate de las políticas públicas con un foco en retomar la senda del progreso. Hoy partimos con este primer seminario. ¿Volver al progreso? ¿Necesita Chile un Estado emprendedor? Es una pregunta. Esperamos, después de este conversatorio, tener más afinada la respuesta. Para conocer y debatir respecto al rol del Estado en nuestra economía, hemos invitado a José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, para conocer en mayor detalle la agenda que el Gobierno busca implementar en esta materia. Luego de su presentación tendremos un espacio de conversación que compartirán Hernán Cheire junto con Joseph Ramos, a quienes nos comentarán y compartirán sus reflexiones sobre esta materia. Muchas gracias a ambos por aceptar la invitación y muchas gracias también a José Miguel Benavente por estar hoy día acá y compartir con nosotros su agenda. Dejo entonces con ustedes a José Miguel Benavente, quien es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, magíster en Economía de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, profesor de la Universidad de Chile, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y hoy actualmente vicepresidente ejecutivo de Corfo, además de haber sido jefe de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que larga trayectoria. Muchas gracias, José Miguel, por estar acá y te dejo la palabra. Muchas gracias, Betina. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Betina, en nombre de Libertad de Desarrollo, por esta invitación. Realmente un honor estar acá con ustedes, particularmente con estas maravillas de comentaristas que tengo, los cuales hemos venido conversando estos temas. Ustedes se pueden imaginar, no tenemos visiones tan comunes con respecto a esto, pero yo creo que, y con Hernán siempre lo hemos visto, ¿no? Discutir en una sana, ¿no es cierto?, convivencia con respecto a visiones que uno tiene de cómo empujar, en este caso particular, el desarrollo productivo, la innovación y el emprendimiento en Chile. Lo que voy a presentar, como vengo del mundo académico, uno nunca esquiva las preguntas, por lo tanto voy a contestar la pregunta, pero lo que voy a hacer a través de la presentación es ir contestando la pregunta de a poco, para después al final, en el fondo, me imagino va a quedar claro qué es lo que entendemos y cuál es la visión que tenemos, ¿no es cierto?, por lo menos en esta administración, de si es necesario un Estado emprendedor. La respuesta para nosotros obviamente que sí. Quisiera hacer las distinciones en que hay hoy día, siguiendo incluso la jerga y alguna nomenclatura que el mismo Hernán ha empujado, entre un Estado facilitador y también un Estado empresario. Yo creo que el Estado emprendedor, que es distinto, y esto lo digo porque me encontré con Carlos Cáceres, a quien conozco hace muchos años, de Viña, porque yo también soy viñamarino, y me dijo que lástima que no iba a estar hoy día acá porque me encantaría conversar sobre Estado empresario. Yo le dije, pero Carlos, no voy a hablar de Estado empresario, voy a hablar de Estado emprendedor. Y creo que estas diferencias son importantes, justamente es lo que hoy día les voy a contar. Entonces, lo que voy a presentar ahora es un poco los lineamientos estratégicos que tenemos para la Corfo, para esta administración. Obviamente ya el ex fiscal, ¿no es cierto?, la Corfo lo venimos conversando. La Corfo es una institución maravillosa, nace el año 39, ¿no es cierto?, con esta visión de Pedro Aguirre Cerda, en la cual empujó, ¿no es cierto?, un proceso de industrialización en Chile que fue muy importante. Y de alguna manera lo que por lo menos personalmente he querido mantener esa tradición. Llegué a la administración con 2 o 3 personas, principalmente a reemplazar gente que se fue, pero realmente las Corfo las hacen las instituciones, sus colaboradores, sus funcionarios, ¿no es cierto?, su experiencia y ese conocimiento técnico, ¿no es cierto?, que está dentro de esa institución, que ha traspasado, ¿no es cierto?, incluso varias décadas. Esta es la semana justamente de aniversario de la institución, de los funcionarios, y hoy día me toca premiar personas que tienen más de 40 años dentro de la Corfo, lo cual da una señal, ¿no es cierto?, de estabilidad, ¿no es cierto?, y ese conocimiento tácito que la literatura sugiere que es tan importante, ¿no es cierto?, para ir avanzando en las miradas de mediano y largo plazo, donde la Corfo ha sido, creo yo, y la idea nuestra también es mantener esa mirada de largo plazo sobre los temas de desarrollo productivo, innovación, emprendimiento. Y es lo que nos convoca hoy. Entonces, principalmente lo que voy a hacer es contarles en qué estamos,
de la Corfo, cuáles son los lineamientos generales. Hay cosas que vamos a mantener. Yo siempre he creído que uno construye sobre los hombres de los gigantes y obviamente los ex vices de la Corfo son parte de esa historia, pero también agregar cosas nuevas, en el fondo, y creo que eso es parte del sello, en una mirada a veces, obviamente, novedosa, atendiendo un poco, como bien decía Bettina, las circunstancias en las cuales no solamente Chile está viviendo, sino que el mundo está viviendo. Hoy día tenemos una crisis climática importante, el tema del cambio climático, la implicancia que esto tiene, no solamente para Chile, sino para el mundo son importantes. Tenemos también tensiones en ámbito social, político, en general, que yo creo que son importantes atender. Si bien esto es un contexto, en el fondo, sí pensamos nosotros que a través de el accionar del Estado en lo que tiene que nos compete a la Corfo, que es la innovación, el emprendimiento, el desarrollo productivo, son herramientas que uno tiene, ¿no es cierto?, para crecer, obviamente que es muy importante, ¿no es cierto?, pero también generar rentas y esas rentas también lleguen a más personas para que mejore el estándar de vida, por un lado, y que las soluciones que se hacen a través, ¿no es cierto?, del desarrollo productivo tenga que atender con esta idea nueva. Incluso viene a Chile mañana, llega Mariana Mazzucato, una colega y amiga y coautora de esta idea de las misiones, ¿no?, que voy a explicar un poco en términos más prácticos qué significa, que también orienta un poco el esfuerzo que estamos haciendo como institución. Bien, entonces voy a partir con esta idea de la propuesta de valor, porque lo que hace un emprendedor, para todos los que conocen la literatura, ¿no es cierto?, emprendimiento, generalmente lo que hace una empresa, un emprendimiento nuevo, es crear una propuesta de valor. Y lo más interesante, lo más importante es que la propuesta de valor no es valiosa necesariamente para quien la propone, sino que para la usa. La definición formal de innovación, la definición en el sentido de cuando un invento pasa a ser una innovación, la transición entre uno y otro es que el invento es algo que es técnicamente factible de hacer. Y un invento pasa a ser innovación cuando eso que es técnicamente factible de hacer para alguien es valioso. Y ese alguien es distinto a quien lo desarrolla, y eso es muy importante. A veces los inventores siempre se quejan y dicen, bueno, ¿y por qué de alguna manera yo no puedo vender el producto? Bueno, porque en el fondo aparentemente no es valioso en varios sentidos más allá de lo económico para quien lo usa. Lo que hace el emprendimiento de facto, en el fondo, es tratar de generar una propuesta de valor para que sea atractiva para quien lo usa, quien lo compra, ¿no es cierto? O en términos colectivos, una solución que en el fondo socialmente sea atractiva. Bueno, un poco también esto va en la misma dirección. Lo que estamos tratando de hacer es impulsando el desarrollo productivo sostenible como una propuesta de valor. Y obviamente, igual como el emprendimiento, tiene riesgos e incertidumbres. La idea es tratar de mitigar lo máximo posible las incertidumbres. A veces los riesgos son más difíciles y después vamos a ver de qué se trata este concepto. Pero de alguna manera estoy elaborando esta idea, ¿no es cierto?, del Estado emprendedor en este contexto, haciendo la mímica, ¿no es cierto?, de lo que ocurre específicamente más en el área de emprendimiento. En particular, nosotros estamos muy comprometidos a avanzar en esta idea de un nuevo modelo de desarrollo, que incluye un modelo de desarrollo productivo, que es lo que nos atañe más a nosotros, ¿no? Que es más equitativo. Vamos a hablar sobre todo el equilibrio que estamos buscando en el territorio, no solamente porque la ley hoy día lo exige desde el punto de vista de la independencia, ¿no es cierto?, en el quehacer de las regiones, sino nosotros pensamos que ahí hay oportunidades muy grandes, ¿no es cierto?, para el desarrollo en los ámbitos que nos compete. Y la palabra sostenible o sustentable, hoy día hay una discusión menos larga de cuál de las dos, pero hemos capturado esta. Obviamente es un contexto, como recién les decía, que es muy importante para el desarrollo o cómo uno empuja esta agenda. Los desafíos que de alguna manera dentro del programa de gobierno y de esta actual administración son muy patentes y relevantes. Algunos de ellos incluso explican un poco las tensiones que hemos vivido recientemente y no tan recientemente también, el tema de la persistente desigualdad social, y vamos a ver cómo desde el punto de vista del emprendimiento y la innovación, y Hernán ha sido muy enfático en esto, también es un mecanismo, ¿no es cierto?, de mayor acceso a otros para tener la oportunidad de desarrollar sus intereses de generación de valor. La crisis climática y obviamente la biodiversidad planetaria, donde Chile tiene ahí una oportunidad enorme. La productividad estancada, bueno, esto es la historia desde Conjoe, lo hemos visto y discutido ya creo como décadas en el fondo, y uno mira los números del año 2000, literalmente la PTF está literalmente estancada en el fondo, y la baja inversión que tenemos en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Las últimas cifras son que seguimos pegados en 0,34 en gasto en investigación y desarrollo, lo cual realmente es, por decirlo menos, inaceptable, ¿no? Si uno corrige por ingreso per cápita, Chile hoy día debería estar más o menos gastando un punto del producto en investigación y desarrollo, y vamos a la baja. Y escasa diversificación y baja sofisticación de nuestra matriz productiva. Esto también algunos, y yo estoy dentro de ese grupo,
explican parte de por qué en el fondo tenemos problemas de la productividad. ¿Cómo avanzar? Nosotros partimos de esta idea, ¿no es cierto?, desafíos y misiones, no en el sentido estricto de la palabra literatura, pero voy a explicar un poco, que nos permitan de alguna manera transitar hacia una economía, como bien dice, medioambientalmente sostenible, que genere empleos de calidad, que efectivamente cuando hay mayor innovación eso se consigue, y un mayor uso y creación de conocimiento, que también tenemos evidencia que eso permite no solamente mejores trabajos, mejores salarios, sino también una mejor distribución de la renta. Y creo que eso también es, como le decía, un tema pendiente dentro de Chile. La Corfo, de alguna manera, bueno, ese edificio que han conocido con mucho tiempo, que está ahí en Moneda 921, como fondo nos muestra un poco la misión. Si uno mira esta misión y ve la misión que se ha venido desarrollando en la Corfo los últimos 20 o 30 años, hay palabras nuevas, diría yo, que están incorporadas, pero en esencia no han cambiado mucho, que la idea de impulsar la competitividad, la diversificación productiva. A nivel nacional, la palabra regional está más incorporada ahora porque antes no estaba y obviamente atendía las situaciones y las condiciones que hoy día y los desafíos que tenemos son importantes. La forma de hacerlo es a través del desarrollo tecnológico e industrial. Eso fue muy fuerte durante 30, 40 años. La innovación y emprendimiento tuvieron en términos relativos más fuerza, pero nosotros la incorporamos y seguimos empujando como elemento y fortaleciendo las capacidades, como dice ahí, humanas y tecnológicas, y las condiciones del entorno con el fin de fomentar el desarrollo económico. La palabra sostenible es nueva en este sentido y también territorialmente equilibrado. Eso también es elementos nuevos dentro de esta mirada de la Corfo. ¿Cómo hemos estructurado los ejes estratégicos de estos 4 años? Principalmente en 3 ámbitos, que creo que son muy importantes. Uno, el tema de financiamiento para el desarrollo. Otro elemento que tiene que ver con emprendimiento, innovación y fomento productivo, que esto ha sido un trabajo tradicional ya de la Corfo. Y después este tema nuevo, en el fondo que hemos denominado nueva política industrial, y después voy a hacer por qué se habla nueva política industrial y no de la vieja política industrial. Y muy detener porque me imagino que hay bastante interés en esta audiencia entender qué es exactamente esto, ¿no? Ahora, hay ejes transversales en el fondo que cruzan estos 3 ámbitos. Uno de ellos tiene que ver con la sustentabilidad, como recién decía, otro la equidad de género, que para nosotros es un tema clave, obviamente no por un tema de justicia, sino porque realmente es un derroche de recursos públicos y privados el no considerar explícitamente la mujer en distintos ámbitos del desarrollo económico-social del país, y voy a referirme a algo en eso. Y también, como les decía, hay un poco la foto de fondo, lo trata de ilustrar el tema del desarrollo territorial, ¿no? Que cubre, ¿no es cierto?, del largo y ancho de nuestro país. Voy a ir bien resumidamente sobre todo ilustrando los temas quizás más novedosos para ustedes en cada uno de estos 3 pilares. El primer pilar es el tema de financiamiento. Para Hernán y otros se acordarán, esto está muy relacionado con una de las gerencias, que es la famosa GIF. Aquí yo diría, hay 2 temas que quisiera rescatar. Uno, la reactivación inclusiva. Continuamos con un programa que venía de la administración pasada, en el fondo que a través de intermediadores no bancarios, Corfo puede a través, ¿no es cierto?, como institución de segundo piso, ¿no es cierto?, apoyar la llegada con recursos a aquellos sectores que están relativamente muy golpeados con la situación, ¿no es cierto?, de la crisis. Y durante este año, en el fondo, y parte de los recursos del presupuesto del próximo año, va a tratar de cerrar esas gaps de alguna manera, sobre todo en pequeñas empresas. Con respecto al capital de riesgo, y esto es muy importante, y ya van a empezar a leerlo, el Estado emprendedor. De hecho, la Corfo actuó como un Estado emprendedor, en su rol de emprendedor, no de facilitador, en la creación de estos instrumentos de capital de riesgo. Creó literalmente un mercado que no existía en Chile, que era el financiamiento por vía equity, en el fondo por la propiedad, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo, en la cual, obviamente, con mucho ensayo y errores, en el sentido de errores que quizás no se focalizó donde debería haberse focalizado, en la etapa más temprana, más riesgosa, pero desarrolló, ¿no es cierto?, junto con el sector privado, distintos instrumentos para, mediante esta forma de financiamiento complementaria a la deuda principalmente, un nuevo mercado que ayudó, ¿no es cierto?, a un conjunto de empresas a poder financiarse para poder escalar. Se han hecho algunas evaluaciones y los resultados son relativamente mixtos, principalmente que al principio, obviamente, los instrumentos, la Corfo más o menos, para los que se acuerdan, por cada peso que las administradoras de fondos podían conseguir del sector privado, Corfo ponía entre 2 o 3 pesos, o sea, era 1 a 2 o 1 a 3, depende del contexto, para desarrollar un mercado que no existía en Chile. Nuestra visión es que esto, en una visión más
un proceso más evolucionista en el fondo. Eso tuvo su necesidad en ese tiempo y hoy día pensamos de que la Corfo en esa dimensión ya es bueno que se vaya retirando de a poco. Hoy día existe ya suficiente oferta privada, hay corporate venture capital y otros tipos de mecanismos en el fondo que justifican o no justifican literalmente de que la Corfo participe activamente en el desarrollo de este sector. Hay temas que todavía están pendientes, por ejemplo, todavía por un problema quizás de aversión al riesgo o que no hay deal flow suficiente proyectos, todavía hay bastante hipótesis en el fondo que son consistentes con los datos, que muestran que, por ejemplo, todavía no está entrando muy temprano el capital de riesgo en proyectos muy verdes, sino que están todavía en la etapa medio madura. Y hay ciertos sectores, por ejemplo, empresas empujadas por mujeres que también están siendo de alguna manera poco apoyadas y que hay suficientes argumentos, ¿no es cierto?, para quizás en el margen seguir apoyando esas. Emprendimiento de base indígena también es otro tema súper importante, que hay fondos específicos, ¿no es cierto?, capital de riesgo. Pero en general el mensaje es que la Corfo tuvo un rol muy importante apoyado durante los últimos, diría yo, 15 años, si no mal no recuerdo los números, de distintas administraciones, ¿no es cierto?, para ir fortaleciendo este mercado y ahora que ya está relativamente más maduro, la Corfo la idea es ir como retirándose un poco de ese proceso. Obviamente, esto es una manifestación de un Estado más emprendedor, ¿no? Es en el fondo apoyando a crear, ¿no es cierto?, ciertas instituciones, tomando riesgos, obviamente, porque existen riesgos de que efectivamente la Corfo no le paguen, y de hecho no le han pagado en algunos casos. Pero se supone que si uno está en un mundo de capital de riesgo, ¿no es cierto?, por definición el capital de riesgo a veces se gana y a veces se pierde. La idea es que el neto en el fondo sea, no solamente que el Estado no pierda dinero en el neto, sino que además por las externalidades que esto genere sean positivas. Los números que nosotros tenemos en función de evaluaciones que se han hecho es que efectivamente esas externalidades positivas están, y lo cual son buenas noticias. Obviamente esto no es mérito mío, probablemente parte mérito de Hernán, parte mérito, ¿no es cierto?, de antiguos vices, ¿no es cierto?, que desarrollaron y empujaron este tipo de instrumentos. Un tema nuevo, y aquí es obviamente aquí una innovación, es lo que hemos denominado banca de desarrollo o banca nacional de desarrollo. Déjenme contarle un poco porque a veces no hay una confusión. Primero contarles que la idea no es que la Corfo se transforme en una banca nacional de desarrollo, eso lo quiero dejar de entrada, pero quiero explicar cuál es el problema que estamos tratando de atacar y la forma que estamos tratando en el fondo de solucionarlo. Hoy día en Chile hay un conjunto de proyectos más o menos importantes que con el recurso de todos nosotros hemos venido apoyando a través de programas de la Corfo y de la NIT, hoy día antigua CONICIT, de desarrollo de tecnologías nuevas en sectores tradicionales o nuevos sectores en los cuales están en una situación en que necesitan financiamiento importante para poder transformarse a un tamaño real de producción. Para los que se acuerdan de, ¿no es cierto?, la jerga de la NASA, los TRL, están proyectos que están los TRL 6 o 7. Esto significa que son proyectos que están en universidades o en algunos centros de investigación o en algunas empresas, en los cuales ya tienen de alguna manera resuelto algo de la incertidumbre tecnológica a una escala de piloto. Y lo que ahora la etapa siguiente es poner este tipo, ¿no es cierto?, de tecnología a una escala real de producción. Para los que vienen del mundo minero, por ejemplo, hay un conjunto de proyectos, tanto en tratamiento relaves como, por ejemplo, de nuevas técnicas de fundición, que obviamente las plantas de piloto son relativamente grandes, o sea, son varios miles de metros cuadrados de plantas y reactores, etcétera, pero una planta de fundición tiene 20 veces ese tamaño, ¿no es cierto?, y tiene que probar con distintos tipos de concentración de cobre dependiendo de las minas, por decirlo algo, ¿no? Bueno, para hacer ese tipo de inversiones se necesitan más o menos 50 o 60 millones de dólares. Todavía nadie vende nada. Se supone que la demanda está relativamente latente. O sea, qué mejor, por ejemplo, de cambiar un poco el sistema de fundición en Chile cuando hemos cerrado una planta como Ventana. Para los que se acuerdan y que son más técnicos, la última como innovación grande que se hizo en el proceso del proceso de fundición fue el convertidor Teniente, que fue una modificación del convertidor Blister, en el fondo, el convertidor Bessemer, perdón. Entonces, y eso fue hace 50 o 60 años atrás, si mal no recuerdo. ¿Okay? Estamos hablando del sector más importante de Chile. Ahora, el problema que era en el proceso productivo. Había que parar la línea literalmente para hacer estas pruebas y eso no era fácil, sobre todo si el cobre estaba muy alto. En ese tiempo se penalizaba, o sea, no se penalizaba socialmente el tema del impacto ¿no es cierto?, por la contaminación. Hoy día sí. Por lo tanto, hay una planta como Ventana que se cierra. Bueno, hay tecnologías desarrolladas en Chile a nivel piloto que necesitan 50 o 60 millones de dólares en el fondo, y más de una, para poder llegar a una prueba a escala natural.
Y primero, no hay ningún banco en el mundo que preste dinero a esa etapa tan temprana, porque todavía hay riesgo tecnológico, hay cosas que solucionar para los ingenieros más específicos, sobre todo en el ámbito metalúrgico, hay temas específicos que resolver, por ejemplo, incorporar hidrógeno verde como un combustible en el fondo para el proceso, hace, por ejemplo, que esto puede ser incluso carbono negativo, en el fondo, lo cual va en una buena dirección. O sea, ni siquiera carbono neutral, carbono negativo, una fundición de cobre, imagínense lo que puede ser eso. Entonces, necesitamos desarrollar eso a nivel de esa escala. De nuevo, la banca tradicional no presta ese dinero. La capital de riesgo tampoco, porque capital de riesgo generalmente exige algo de algunas ventas, ¿no? Ese nicho de proyectos... y además me imagino que ustedes no estarán dispuestos o estarán conmigo que 50 millones de dólares de subsidio público es un poquitito too much, ¿no? En ese tipo de proyectos, que hay varios en Chile, no tenemos nadie que atienda eso. Y eso es de alguna manera el foco de lo que la Banca Nacional de Desarrollo en los países desarrollados hacen. Estos no son proyectos, que tenía una crítica con el señor Coloma ayer cuando estábamos defendiendo el presupuesto, de que el Estado de alguna manera se meta en eso. No son pymes estas, son empresas grandes. Lo que pasa que en otros sectores que no son intensivos en capital, por ejemplo las TIC, que en el fondo son intensivos mucho en neurona y programación, y el computador, que es el capital, es relativamente barato, esa etapa se pasa muy rápido, ¿no? Y de hecho el ensayo de error de programación se cumple a veces en semanas y no necesitas tantos millones de dólares para eso, ¿no? Y por eso si uno mira un poco programas como Startup Chile y otros, y uno mira los sectores y las tecnologías que hay ahí, son muchas tecnologías y sectores poco intensivas en capital. Estas otras no. Tenemos en el radar más o menos 30 proyectos con estas características. Algunos vinculados, por ejemplo, al sector minero, otros en el sector de hidrógeno verde y también vinculados con hidrógeno verde, como pueden ser electrolizadores y otros proveedores para transformación, los mismos en solar. Por ejemplo, tenemos 3 especies acuícolas que tienen la misma historia que el salmón hasta el día de hoy. La historia del salmón, ustedes la saben, la hundió completamente, o sea, hizo todo el proceso Fundación Chile. ¿Okay? Ahora tenemos 3 especies que son de alguna manera salvajes y que están domesticadas a este nivel, en piscinas pequeñas, ya está hecho todo el proceso, ¿no es cierto?, desde los alevines a la engorda hasta el procesamiento, etcétera, incluso en seco, ni siquiera en el mar. Y la idea es en hacerlo algunos incluso en la tierra. Entre ellas, algunos, yo que soy viñamarino, me gustan, ¿no es cierto?, los mariscos, la corvina, la ceriola, etcétera, donde hay una demanda muy importante y necesitan 50 millones de dólares para poner la planta a tamaño grande. La pregunta es, ¿quién va a financiar eso? ¿Okay? Ese es el nicho un poco de esta Banca Nacional de Desarrollo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Para crear una Banca Nacional de Desarrollo, perdona que me extienda un poco en esto, que es uno de los temas novedosos y creo que después, me imagino, varios de los comentarios vayan a esa línea. La Banca Nacional de Desarrollo es una entidad como... La Banca Nacional de Desarrollo existe en todos los países desarrollados. O sea, por ejemplo, lo que tiene una cercanía con el mundo de Europa continental, la KfW alemán es uno de los más clásicos, el BID francés, en Canadá también hay otro, todos los países desarrollados tienen. Y los países, algunos en desarrollo también lo han tenido. Corea ha tenido un banco de desarrollo muy potente, de hecho tiene varios en el fondo, que atienden este tipo de problemas en los cuales en Chile no tenemos el instrumento. Obviamente que hay que hacerlo con mucho cuidado, con muchísimo cuidado. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, y esta es la propuesta más formal, para crear una Banca Nacional de Desarrollo hay como 2 partes. Una parte que tiene que ver con los temas jurídicos, de capitalización y sobre todo de gobernanza. Salvador Valdés estará de acuerdo conmigo que el tema de gobernanza aquí es clave para evitar los temas de captura, todas las fallas de Estado que conocemos, ¿no? O sea, problemas de captura, ¿no es cierto?, inconsistencia dinámica, etc. Y eso tiene su ritmo, y obviamente nosotros pensamos que es una discusión que va en el Congreso, que va a demorar un poco, en fin. Pero hay otra parte que tiene que ver es cómo yo sé hacer esto, si yo sé hacer esto o no, cómo uno aprende a hacer Banca Nacional de Desarrollo. La Corfo, en su modificación de estatutos del año 89, le permite, si bien le exige que principalmente su actuar sea de segundo piso, le permite bajo ciertas condiciones invertir en primer piso. Y las condiciones son, yo creo, bastante sabias. Le permite solamente invertir con banca multilateral. Entonces, lo que nosotros vamos a desarrollar en este pilar es ese conocimiento junto con la banca multilateral y junto con fondos como el Global Climate Fund, para invertir en proyectos más verdes, en el fondo, donde nosotros nos vamos a invertir menos del 10%, o sea, no es que vamos a invertir los recursos todos chilenos así como a diestra y siniestra, no. Y vamos a aprender de la Banca Nacional de Desarrollo multilateral, como el Banco Mundial a través del IFC, o el BID a través de, ¿no es cierto?, el BID Invest, u otros, o el mismo KfW que están interesados, para empujar estos proyectos.
La Banca Nacional de Desarrollo requiere un conjunto de competencias internas, técnicamente muy sólidos para que en el fondo no cazan gato por liebre, en el fondo para que si alguien viene con un proyecto de estas características, al frente tenga un tipo con, no sé si el que tenga un doctorado es una señal, pero por lo menos tenga mucha experiencia, mucho conocimiento técnico para que pueda evaluar. A los bancos tradicionales les sale muy caro tener eso y basta para resolver el problema típico de selección adversa o hacer el streaming de información. Yo pongo su garantía, aquí en el fondo, si hay garantías, pero necesito también mirar el punto de vista tecnológico. Tengo que mirar los temas comerciales y tengo que mirar, obviamente, los temas de financiamiento. Lo que queremos desarrollar entonces la Corfo es este conocimiento. Lo vamos a hacer en el presupuesto, ¿no es cierto?, el próximo año a través de 4 proyectos en los cuales la idea es apalancarse con fondos que van a primera pérdida internacionales, después con los multilaterales y después nosotros, por último en el orden de prelación de la pérdida. Si es que ahí no nos va muy bien, va a ser en ese orden, lo cual yo creo que también es una situación bien como conservadora. Pero más allá de eso, eso es como lo estamos imaginando. Una vez que desarrollemos esta musculatura y este conocimiento dentro de la Corfo, y si es que nos va bien en el fondo en este proceso más legal, la idea es sacar esto de la Corfo y ponerlo como una nueva Banca Nacional de Desarrollo. Ese es como un poco el plan. O sea, la Corfo no se va a transformar en Banco Nacional de Desarrollo, sino va a generar conocimiento, el entrenamiento, las competencias y las capacidades, como lo hizo en el pasado, cuando los más viejos se recordarán que del matemático del Instituto Nacional se iba enterito a Boschef, a Ingeniería, y después se iba el enterito a la Corfo, y de ahí se iban a Endesa, a CAP, etc. O sea, había capacidades. La Corfo en ese tiempo era muy dominada por los ingenieros, ¿no? Esto no estoy diciendo que sea volver a esos años, pero sí entender de que una institución como la Corfo necesita, y el fiscal recién me lo mencionaba, esas competencias técnicas in-house, que en el fondo son muy importantes para desarrollar. Perdón que me haya extendido un poco esto, pero creo que es un tema nuevo, en el cual, y después los comentarios, imagino, de Joe y de Hernán irán en esa dirección. Segundo tema. Segundo pilar, temas de emprendimiento e innovación de fomento productivo. Esto, de alguna manera, seguía empujando la agenda que ha venido desarrollándose previamente. Particularmente, yo diría que hay 2 elementos centrales y nuevos que estamos buscando en esto. Mucho de la ayuda y los subsidios, ¿no es cierto?, han ido orientados a empresas establecidas a través de innovación o nuevas empresas a través de emprendimiento. Pero generalmente es a las empresas, a las unidades productivas. Nosotros pensamos que falta, obviamente la evidencia y sobre todo cuando uno mira el territorio, jugadores o otros agentes que junto con las empresas sacan adelante los temas de emprendimiento. En la jerga nueva esto se llama los ecosistemas, tanto de innovación y emprendimiento, que tiene que ver con el financiamiento, que tiene que ver con la formación de capital humano, que tiene que ver con las ideas que a veces están, ¿no es cierto?, en las mismas universidades, que tiene que ver con los espacios físicos donde se encuentran y se generan estos negocios. Nuestra idea es seguir potenciando el apoyo individual, pero también preocuparnos de los ecosistemas. Y hoy día está muy débil ese apoyo, muy concentrado en Santiago, y justamente el otro tema que queremos empujar es el rol de las regiones en este proceso. Hoy día nosotros, con el proceso de descentralización, se están creando nuevas institucionalidades en las regiones, y nuestra idea de que en algunos contextos el qué hacer en algunos de estos temas esté más bien definido por las regiones a través de sus estrategias de desarrollo y estrategias de innovación, y nosotros como Corfo ponemos, ¿no es cierto?, los distintos instrumentos a disposición de esas agendas. Y finalmente, este concepto de nueva política industrial, quisiera hacer el énfasis de que la nueva política industrial, nosotros para hacer el contraste, nosotros no entendemos como la vieja política industrial. La vieja política industrial tenía como 2 características. Una, de que se escogían sectores o tecnologías, y otra, que se utilizaban herramientas, por ejemplo, de protección comercial, en el fondo hoy día están prohibidas, para potenciar, bajo el argumento de la industria naciente, que en Chile se aplicó durante muchos años, para que esos sectores surgieran. Nosotros no estamos haciendo ninguna de las 2 cosas, la propuesta no va en ninguna de estas. Nosotros entendemos la nueva política industrial como aquellos desarrollos que tienen una orientación en virtud de lo que hemos denominado una misión. Y como le decía ahora una de las autoras intelectuales, más bien que ha puesto más visible, es un concepto muy viejo, esta idea de las misiones, los desafíos, Mariana Mazzucato, que va a estar de hecho en visita en Chile a partir de mañana. Nosotros estamos pensando de que una misión, la misión no pueden ser 40, obviamente es 1 o 2. No sé si sin querer queriendo, pero la administración anterior definió una misión, y muy buena, que fue descarbonizar a Chile 2050. Y nosotros como administración creemos que es una muy buena misión porque cumple todas las características que tiene una misión. Las misiones tienen que primero atender crisis, eso es clave. Lo segundo
el resultado de que se logre esa misión, el beneficiario es el ciudadano, no un sector ni una empresa. ¿Qué mejor que poder entregarle a nuestros hijos un planeta mejor desde el punto de vista, por lo menos medioambiental, que es lo que recibimos nosotros? Eso está hoy día, como dicen en inglés, jeopardized, está como un poquitito en entredicho, ¿no? Tercero, tiene plazo, y cuarto, tengo una métrica para saber si la cumplí. ¿Okay? La descarbonización de Chile 2050, que ahora es una cosa de Estado de Chile, es lo clave como una misión. Entonces, el hidrógeno verde, por ejemplo, nosotros lo entendemos como un elemento, como varios más que se necesitan para lograr atender esa misión. Hay otras más. En el mismo informe que está la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que fue hecha en la administración anterior, que nosotros hemos considerado y la estamos ahora operacionalizando. Tiene logros muy importantes desde el punto de vista, por ejemplo, de producción de energía verde para lograr justamente esta descarbonización. 50% de la descarbonización de Chile pasa por la captura de CO2 en el sector forestal. Esto poca gente lo ha dicho y esto es muy importante porque esto tiene mucha implicancia desde el punto de vista productivo, ¿no? O sea, por ejemplo, la celulosa es un problema y la construcción en madera es una virtud, ¿no? Sobre todo para atender los problemas de demanda que surgen, por ejemplo, de viviendas sociales. Ahí tenemos una oportunidad enorme, que surgen justamente para atender esta misión. El hidrógeno verde es también una herramienta. El 30% de la descarbonización pasa por ejemplo, incorporar el hidrógeno verde como un energético. Estos son un poco esto viene, como les decía, esto fue el resultado del trabajo que hizo el ministro Llobet en la administración anterior, de distintos hitos que se deberían cumplir, ¿no es cierto?, para que al 2030 por lo menos lleguemos a cumplir, ¿no es cierto?, en línea con la descarbonización 2050. Para los que son ingenieros, sobre todo del área eléctrica, los números que hay aquí son muy grandes. Chile hoy día produce en energía, en todas sus fuentes, de toda la red, 28 gigawatts. Y esta idea es producir 25 gigas más. O sea, esto es duplicar la cantidad de energía que se produce en Chile de aquí a 8 años. O sea, de eso estamos hablando, para que esto cuadre, ¿no? Y es muy difícil, es muy complicado, porque obviamente ustedes pueden ver no solamente desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista logístico, sino hoy día, obviamente, y es una posición de esta administración, que tenemos que hacerlo en forma conjunta con el territorio, con la gente que vive y quienes van a, de alguna manera, entre comillas, pueden sufrir los aerogeneradores. No sé si han estado al lado de un aerogenerador, el ruido no es menor. Hay temas de migración de aves, hay muchas dimensiones hoy día que antes uno no la considera los proyectos de este tamaño, en el fondo. Hay empresas que están pidiendo 150.000 hectáreas para poder aerogeneradores. Son números muy importantes y que hay que hacerlos con mucho cuidado, en el fondo, para lograr estos objetivos. Déjenme detenerme un poco con esto del hidrógeno verde, porque creo que también es importante de cómo estamos empujando esta agenda. De nuevo, y quiero enfatizar de que, de alguna manera, nosotros entendemos el hidrógeno verde como funcional a la descarbonización y que hay que hacer muchas cosas. Como dice, perdonen los anglicismos, it happens to be que tenemos una ventaja comparativa en la producción de energía, y lo cual nos puede dar una ventaja comparativa tremenda para poder desarrollar esta agenda. Pero obviamente en otras partes no tenemos ventajas comparativas, ¿no? Pero tenemos que hacerla de todas maneras para lograr, porque el fin último, lo que estamos buscando es la descarbonización. Pensando en las ventajas comparativas que tenemos o ventajas competitivas que podemos tener, que esto es rol más de la Corfo, hemos estructurado la estrategia de hidrógeno verde y se ha creado un comité de Corfo. Para los que no saben, el comité de Corfo es una institucionalidad que la Corfo puede hacer para resolver, entre otras cosas, problemas de coordinación pública-pública, que son importantes en este contexto. En 3 etapas esta estrategia. La primera es principalmente lograr desarrollar una oferta mayor que logre, por ejemplo, estos números que estaba mencionaba, de 25 gigas. Eso va a ser principalmente con inversión extranjera directa. Lo que sí queremos aprovechar, y aquí podemos tener una diferencia con mi querido Hernán u otros, queremos aprovechar de generar externalidades positivas chilenas, locales. Hoy día, por ejemplo, la producción de hidrógeno verde, bien gruesamente, son 2 partes. Una producción de energía verde, eólica o obviamente solar, y la otra a través de electrolizadores o hidrolizadores, como quieran llamarle. Nosotros estamos tratando de empujar una idea de que la oferta de producción, por ejemplo, de equipos relacionados con la producción energética, en lo que se puede hacer en Chile, ojalá se pueda hacer en Chile.
A diferencia de las baterías, que yo no estoy tan convencido porque las baterías hay que llevárselas y es muy cara llevárselas y pasadas en litio, esto es exactamente al revés. Esto es traerse aerogeneradores para acá y traerse electrolizadores con un equipo mayúsculo. La tecnología de electrolizadores, la de hidrógeno, no verde, la de hidrógeno tiene 50 años, los electrolizadores, las patentes están todas vencidas, por lo tanto uno puede de alguna manera utilizar, mi querida directora INAPI sabe de estas cosas, en el fondo, esa tecnología. Todas las partes y piezas y materiales que se necesitan para hacer electrolizadores están todos en Chile, no tengo que importar nada, cero. Y talento, para mis queridos colegas, es un insulto para los ingenieros, ¿no es cierto?, decir que no somos capaces de hacer electrolizadores en Chile. Y por lo tanto nosotros estamos empujando una idea de que junto con la atracción de inversión extranjera, uno de alguna manera pueda poner en las condiciones que uno le pide a la inversión extranjera algo de contenido nacional. Por ejemplo, que piezas y partes de los equipos de los generadores también. Imagínense traerse esas tremendas aspas desde Alemania u otros lugares o de China, ¿por qué no producirlas acá? Los motores de levitación magnética son difíciles y estamos fuera de esa frontera y eso obviamente, pero perfectamente podemos hacer parte de ellos. Electrolizadores en Chile también. Ahora, y aquí viene de nuevo, ¿dónde está el Estado emprendedor acá? Obviamente para cualquiera de ustedes que fuera en el sector manufacturero y quiere de alguna manera embarcarse en eso, yendo a INAPI y pidiendo obviamente dónde están las patentes que están libres, en el fondo para hacer electrolizadores, con membranas sobre todo, que son las tecnologías más antiguas, pero más baratas, y ver dónde están todas las piezas y partes que puedo comprar, necesito una demanda más o menos pertinente, ¿no? Entonces hay un instrumento que se llama compras públicas innovadoras que en Chile no existe, que nosotros estamos empujando obviamente a través de Chile Compra, en el cual principalmente el Estado, en el fondo, hace de demandante de soluciones para ciertos problemas que él quiere. Uno de ellos puede ser ENAP. ENAP puede ser en su proceso de transformación que sea alguien, nosotros estamos en conversaciones con ENAP para que haga licitaciones de compras de electrolizadores, por ejemplo, en los cuales las variables de la licitación sea no solamente el precio, que es muy importante que sea licitado por el precio más bajo, sino también contenido nacional en las partes y piezas. Y eso genera una demanda derivada, entonces, de un interés que no le asegura, pero de alguna manera ayuda al desarrollo de una industria. Y ahí se genera el primer encadenamiento y la externalidad positiva vinculada a la idea, el primer pilar, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, una oferta de este tipo energético en Chile. Obviamente esta oferta está siendo atractiva en Chile no solamente porque potencialmente puede, y el tercer punto, exportar estos productos en una crisis que está viviendo Europa en este momento, sino también va a haber mucha demanda local de energía. Los sectores tradicionales de Chile, como la minería, la agroindustria, transporte, todos los que usen calor en general o energía, van a tener que transformar su matriz energética justamente para ser de carbono neutral 2050. Salvador muy bien sabe, ¿no es cierto?, que estas cosas funcionan con garrotes y con zanahorias. Y uno de los garrotes que hay en este mundo, ¿no es cierto?, para estos temas son los impuestos, particularmente impuestos verdes. Chile hoy día está está muy por debajo del precio sombra del impuesto verde. El impuesto verde más o menos está como en $35 la tonelada de CO2. Hoy día el impuesto verdadero objetivo son $5. Me tocó participar en una comisión de la administración anterior, junto con un par de colegas, para ver cómo es la trayectoria óptima de impuestos verdes en Chile, y la administración actual se la está tomando en serio. Una trayectoria obviamente no lineal, porque quedan todos fuera. La idea es que una trayectoria baja y después más o menos exponencial, de llegar obviamente al 2030 entre $30 y $35, que es hoy día el precio sombra en el fondo del hidrógeno verde. Hoy día, para que ustedes sepan, en Europa son $80, y más encima el próximo año va a haber una penalización, un impuesto en el fondo a todas aquellas importaciones fuera de Europa, que entra a Europa con el trazado de carbono, ¿no es cierto?, y poniendo un impuesto muy alto. Y el cobre va a ser uno de ellos, entre paréntesis. Entonces, en ese proceso, la transformación local va a ser tremendamente importante. Y entonces, parte de la oferta que va a atenderse a la demanda. Ahora, alguien tiene que ayudarles a esas empresas a hacer este proceso. En el mundo desarrollado hay un conjunto de oferentes, de proveedores de tecnología que ayudan a las empresas a hacer esa transformación energética. No es esperable, de hecho hay convenios entre las mineras grandes, quizá usted sabe, el primer camión de estos mineros entre Anglo American y Komatsu, que se hizo en Sudáfrica. El segundo se va a desarrollar acá en Chile, porque obviamente ese camión se apuna literalmente a 2000 metros porque fue el otro desarrollado a nivel del mar. Esos son los proyectos más emblemáticos, pero así, imagínense la minería mediana, ¿no es cierto?, imagínense la agroindustria, todos que necesitan energía, que ahora va a haber el trazado de carbono, y no solamente por los impuestos, sino también que los mercados finales van a empezar a exigir este tipo de cosas. Alguien tiene que ayudarlos en eso. Y aquí está nuestra segunda externalidad. Aquí está de nuevo un segundo rol de un Estado emprendedor. ¿Cómo organizar
de alguna manera colectivamente esa provisión de proveedores, en el fondo, ojalá nacionales, para atender esta demanda que va a salir de sectores tradicionales chilenos. La solución estática, diría algunos colegas míos, es, bueno, importemos y traigamos empresas extranjeras que son y que saben hacer eso. Y lo hacen más barato, y eso es cierto. Pero fíjense que hay otro camino más interesante aún, y ya lo hemos conversado con algunos países. Lo que estamos promoviendo es un mecanismo de transferencia tecnológica, es decir, proveedores internacionales, en el fondo que están establecidos en países como Suiza, Alemania, Bélgica, están dispuestos a hacer la transferencia tecnológica a Chile, a empresas chilenas, a cambio de bono carbono. Para los europeos, en particular, les es mucho más rentable que nosotros les cambiemos los bonos de carbono que van a surgir de la reducción por el hecho de la transformación de nuestros sectores. Les sale mucho más rentable recibir esos bonos de carbono en transacciones por el artículo 6 del Acuerdo de París. Y literalmente, según un par de personas que regalarnos esa transferencia. ¿Cuál es el rol de la Corfo? Un Estado emprendedor, hay que organizar de alguna manera esa oferta local. Hay instituciones como la Fundación Chile que han hecho previamente esta idea de la transferencia, pero hay que organizar ese proceso. Esa empresa, de alguna manera, la demanda no está garantizada y necesitamos instituciones también que ayuden desde el punto de vista de financiamiento, la transferencia tecnológica, la incorporación de capacidades para poder hacer ese proceso. Ese es un segundo ámbito que nosotros vemos que hay una externalidad positiva y generar nuevos sectores que son, en este caso, servicios vinculados, ¿no es cierto?, a la transformación energética. Si uno mira la historia de Australia en el sector minero, lo hizo exactamente así. El sector minero de servicios de la minería, que hoy día exporta más de 10.000 millones de dólares, donde estaba dentro de la estrategia del Consejo de Innovación, por ejemplo, lograr eso, es porque justamente hizo una simbiosis entre el desarrollo y las necesidades del sector minero con servicios de alguna manera que se ajustaron y desarrollaron junto con ese sector. Tenemos la oportunidad de hacerlo ahora. No lo hicimos en el sector solar, y hasta el día de hoy están entrando en promedio entre 5 y 10 personas diarias de países como Rumania a hacer mantención de los paneles solares en Chile. Que podría ser una oportunidad muy enorme, ¿no es cierto?, de aprovechamiento local. Nosotros pensamos que podemos hacerlo en eso. Y el tercero, y con esto termino, la exportación de hidrógeno verde y sus derivados. Obviamente esto requiere también un Estado que organice y coordine, porque obviamente nadie espera que haya un puerto, ¿no es cierto?, cada 50 metros, ¿no es cierto?, del estrecho Magallanes por cada una de las plantas de producción de hidrógeno, y se necesita una coordinación que se utilice, por ejemplo, las tuberías que actualmente tienen AP. En el fondo, técnicamente uno puede, incluso con la normativa actual, meterle hasta 15% de hidrógeno verde a las tuberías con gas, y así. Coordinar el territorio es tremendamente importante y necesita, ¿no es cierto?, un Estado presente para que organizar y los privados de alguna manera tengan señales claras para organizar todo esto. Déjeme terminar con un par de cosas que quisiera volver hacia atrás, sobre todo desde el punto de vista de institucionalidad. Tenemos un desafío desde el punto de vista institucional para desarrollar todas estas cosas. La Corfo juega un rol muy importante. Con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología se resolvió, obviamente, la coordinación de este nuevo modelo de desarrollo en la parte de conocimiento está relativamente institucionalmente resuelta. Nadie dice que en el fondo lo estemos haciendo estupendamente bien como país, pero ya tenemos un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tenemos un comité interministerial liderado por el Ministerio Nuevo de Ciencia y Tecnología, y tenemos una agencia nueva que se llama la agencia ANIP, en la cual esta parte de desarrollo de conocimiento incluía, ¿no es cierto?, artes, cultura y también temas de ciencias sociales y humanidades. De nuevo, estamos haciendo poco en términos de recursos, pero bueno, está. Chile no tiene una institucionalidad formal para ver el tema del desarrollo productivo. No existe. No existe ninguna institución estratégica, no existe ningún comité interministerial que ve los temas de desarrollo productivo, y lo único que existe desde el punto de vista de operación, ejecución, es la Corfo. Y por lo tanto, la Corfo necesita un mandante en ese sentido, que vea la mirada como de coordinación pública-pública, y también una mirada de largo plazo. Por ejemplo, esto es una separación típica, en el fondo, y perdonen, en los temas de innovación y emprendimiento, esto está en el centro de la interacción, en la intersección entre estos dos mundos, porque obviamente hay una intersección. Obviamente, Latinoamérica y Chile no ha sido la excepción, ha tratado de dividir los temas de ciencia y tecnología por la mitad, y la innovación y emprendimiento por un pilar vertical. Entonces, todo lo que está a este lado lo hace el Ministerio de Ciencia, ¿no es cierto?, a través de la NIP, y todo lo que es innovación y emprendimiento lo hace, ¿no es cierto?, el Ministerio de Economía a través de la Corfo. Nuestra propuesta es que esto sea una cosa diagonal, o sea, las dos instituciones hacen de todo, donde la altura es el peso relativo. Obviamente la NIT hace el triángulo de abajo
temas de ciencia, tecnología y hace innovación, incluso emprendimiento a base científica y tecnología, lo cual está bien. Pero todo esto es liderado más por la oferta, por el interés del mundo científico, que alguno quiere transformarse en emprendedor, bien, y tiene todos los instrumentos. Pero también existe por el lado de la demanda, eso tampoco está bien estructurado. Demanda privada, por ejemplo, para estructurar problemas que tiene el sector privado, ¿no es cierto?, para solucionar colectivamente temas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con temas genéticos en el sector agroindustrial, con lo que estamos hablando en minería. Demanda pública, dos tipos de demanda pública, demanda por temas públicos, calentamiento global, desastres naturales, etcétera, seguridad ciudadana, o demanda que venga del sector público. En Chile la mayoría de los ministerios sectoriales tiene un rol muy regulador, pero no tiene un rol de estructurar problemas que alguien le pueda ayudar. El gran gasto de investigación y desarrollo que existe en países como Estados Unidos es de los ministerios sectoriales. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Salud, explican el 80% del gasto público en investigación y desarrollo. Y tienen capacidades adentro para estructurar problemas. No es que lo hagan ellas las soluciones, pero estructuran el problema y lo licitan. Hacen carreras, hacen patent races y otro tipo de mecanismos. Y eso es lo que estamos viendo con el triángulo de arriba. Y esto necesita, después podemos hablar de un tema especial. Y esto requiere también, ¿no es cierto?, un Estado, y una diferencia que tenemos con ENA, no es un Estado solo facilitador, es un Estado un poquito más proactivo, en el fondo, en estructurar problemas, ¿no es cierto?, en plantearlo, y donde el sector privado, el mundo universitario, puede atender esas soluciones. Aquí no estamos proponiendo que el sector público es el que proponga las soluciones, pero sí el sector público puede ayudar a estructurar los problemas, donde privados o centros científicos tecnológicos pueden aportar. Déjenme terminar un poco con ya una cosa más contingente. Todo esto está operacionalizado a través de una nueva partida en el presupuesto nacional. Como ustedes saben, Corfo, por una visión muy interesante de ex-vices, tuvo unos contratos, ¿no es cierto?, con un par de empresas sobre la explotación del litio, con un royalty que hoy día está haciendo números bien importantes. Eso forma parte del patrimonio de la Corfo, y con ese uso de ese patrimonio de la Corfo hemos planteado a la DIPRES una nueva partida que incorpora muchos de los elementos que estamos ahora conversando, que son más o menos $200 millones adicionales. Esos 200 millones representan un aumento en el presupuesto de la Corfo más o menos del 20%, que para la Corfo en realidad es un número relativamente importante, pero los desafíos son muy grandes. Obviamente la Corfo en esto no se manda sola, entonces lo que estamos haciendo de facto, ¿se acuerdan la parte más de coordinación interministerial del lado productivo? Eso es lo que estamos haciendo con esta mesa interministerial, donde lo lidera el Ministerio de Economía, junto con nosotros, pero nosotros como Corfo de los recursos hacemos transferencias desde la Corfo, usando el patrimonio por convenio de desempeño, a distintos ministerios. Esto es una visión bastante nueva desde el punto de vista de cómo está organizado el Estado, porque en el fondo es una mirada de varios ministerios, particularmente ciencia, medio ambiente y energía en esta vuelta, para que esos recursos no solamente se ejecuten en la Corfo, sino en todos otros ministerios, pero tengan esta idea, ¿no es cierto?, de mirada común asociada a este programa nuevo de desarrollo sustentable que tiene estas características. Y ahí están los desafíos muy vinculados a la estrategia, ¿no es cierto?, a la misión grande que es descarbonizar Chile del 2050. Descarbonización justa, adaptación a la crisis climática y diversificación productiva y política habilitante, un Estado innovador, un fortalecimiento de las capacidades de conocimiento y fortalecimiento de I+D, o sea, gente y capacidades, ¿no es cierto?, en infraestructura para poder hacerlo, atravesado por esos 4 elementos que ya había mencionado. Indicador de resultados, esta es la última slide. En el fondo hay un compromiso en el programa de gobierno de duplicar el esfuerzo público en esto. Los recursos los tenemos, afortunadamente, con lo que tenemos de este año, con el ingreso del litio, tenemos suficiente para los próximos 3 años, así que Hacienda debería estar más o menos tranquilo con eso. La cosa es usarlo de forma inteligente, ¿no es cierto?, razonable, consistente. Es una especie de presupuesto plurianual, lo cual es una ventaja. Y esos son parte de los indicadores, ¿no es cierto?, que queremos al 2026 en financiamiento de ciencia, en temas de apoyo a los temas de la transformación energética, en temas de emprendimiento, compras públicas innovadoras y otros. Y obviamente necesitamos mucha gente que está regresando a los programas, ¿no es cierto?, como Beca Chile, que no solamente la idea que se incorpore en el mundo universitario, sino también, ¿por qué no?, a fortalecer los ministerios sectoriales para poder estructurar problemas, o ayudar al sector privado también para ayudar a estructurar problemas, ¿no es cierto?, que se pueden resolver mediante estos tipos de instrumentos. Eso era, perdonen lo largo, pero espero haber dado una visión más o menos general. Y el hilo conductor, si ustedes lo ven, y entonces ahora la pregunta si es necesario un Estado emprendedor, y la respuesta es evidentemente que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me gusta mostrar, no? Sí, pasemos para acá. Hernán, Joe, muchas gracias por estar con nosotros. Los invito a pasar.
Gracias por la presentación, muy completa. Va a estar disponible en la página web junto también con la grabación del evento. Así que también lo podrán descargar todos ustedes y recibirán por mail el link. Bueno, quiero presentar a Hernán Cheire, el ingeniero comercial, convención en Economía de la Universidad Católica de Chile, máster en Economía de la Universidad de Chicago, fue vicepresidente ejecutivo de Corfo 2010-2014, así que conoce bien del tema. Además presidió el Global Entrepreneurship Research Association, actualmente es director del Centro de Investigación en Empresas y Sociedad de la Universidad del Desarrollo y además un querido consejero de Políticas Públicas de Libertad de Desarrollo. Gracias, Hernán. Y quiero presentarles también a Joe Ramos, muchos lo conocen, fue profesor de varios de ustedes, probablemente acá. Ingeniero eléctrico de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Columbia, profesor de la Universidad, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y fue decano también de la misma. Trabajó también en la Agencia de Naciones Unidas asesorando gobiernos latinoamericanos en políticas de empleo y desarrollo, fue director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. Muchas gracias, Joe, a ambos. Quizá unos 10-15 minutos para comentar la presentación y los lineamientos desde la Corfo y después abrir la conversación y quizás algunas preguntas del público. Así que... Muchas gracias, Bettina. Bueno, muy buena la presentación. José Miguel, como siempre, José Miguel es muy ordenado, todo le cuadra, perfecto, es un buen ingeniero. Así que no tengo sino que de verdad felicitarte por lo que estás haciendo. Ahora, en el comentario yo quiero un poco colocar las cosas en contexto. A veces uno queda preso de los conceptos, Estado facilitador, Estado emprendedor. Yo mismo he hablado de eso y claro, la gente confunde con lo que es Estado empresario, que es distinto de lo que es un Estado emprendedor. Y lo primero es decir que, bueno, dentro de este ciclo que está realizando Libertad de Desarrollo de que Chile, como para volver a progresar, hay muchas cosas. Entonces yo creo que esto hay que colocarlo en un contexto. Hoy día la economía está cayendo por un tema coyuntural, la necesidad de un ajuste, y también tiene un problema de largo plazo, ¿verdad?, que está vinculado con la baja productividad y un bajo PIB potencial, por así decir, que está un poquito más arriba del crecimiento de la población, por lo tanto eso es absolutamente insuficiente y en ese sentido hay que trabajar. Entonces, dicho eso, y hoy día hay incertidumbre, hay una incertidumbre institucional que está vigente, hay también, no sé si llamarle incertidumbre, pero se están aplicando en un contexto distinto de lo que hace Corfo, ¿verdad? Hay, en mi opinión, políticas tributarias que no son amigables con el ahorro y con la inversión, pero, y que están ahí, digamos, que pueden provocar problemas, la reforma de pensiones que puede afectar al mercado capital, y todas esas cosas al final van influyendo en el crecimiento, no son solamente compartimientos estancos. Y está también, y lo que hemos visto, es dificultades del Estado para ayudar a que, por así decirlo, o sea, la presión por los pocos proyectos que se quieren llevar a cabo, que se están frenando. Y voy a usar un ejemplo que parece paradójico, pero dentro de la estrategia, ¿verdad?, que impulsa Corfo, esta misión del hidrógeno verde, algo clave, ¿verdad?, es que se instalen empresas en distintas partes. Y la empresa que quería instalarse en Magallanes veo de inmediato un problema para poder echar a andar y elaborar los permisos. Y miren qué paradójico, justo una misión propuesta por el gobierno, por el Estado, encuentra un problema al interior del Estado. Entonces yo hablo del concepto de Estado facilitador, un Estado que facilite y que estas cosas se pueden hacer, y eso yo creo que lo estamos echando de menos. Un segundo punto, y creo que José Miguel lo dijo bien cuando partió diciendo, mire, este no es un Estado empresario, estamos hablando de un Estado emprendedor. Sí, yo conozco a José Miguel y le creo todo lo que él me dice, pero yo veo el contexto del gobierno en el cual él se desenvuelve y estamos hoy día con una oportunidad tremenda para Chile en el tema del litio, por ejemplo, que también lo menciono ahí. ¿Cuál es la primera propuesta que se escucha desde el gobierno a nivel central, no de Corfo? Hagamos una empresa nacional del litio. Eso es un Estado empresario, o sea, Estado emprendedor. Déjame decirlo así, yo sé que puede ser incómodo, pero para muchas personas, o sea, los que están en el gobierno, personas más jóvenes, yo creo que ellos ven Estado emprendedor como Estado empresario, o sea, suman todas las cosas en conjunto. Y el caso del litio es el mejor. ¿Por qué no aprovechar este boom, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, con las empresas actuales, con otras, con lo que sea, pero aprovechando estos mecanismos que, dicho sea de paso, están provocando o están generando una cantidad de recursos enormes para el fisco, y Corfo se está buenamente aprovechando de ello para impulsar estos proyectos.
¿Por qué no seguir explorando esos caminos? En cambio, inmediatamente lo que uno escucha por el otro lado es, no, tenemos que hacer una empresa nacional del litio, que va a operar con privado actualmente, sí, pero eso va a demorar el tiempo, se nos va a pasar el cuarto de hora en este momento. Entonces ahí yo veo este tema, creo que lo clave es que el Estado facilite las cosas y no solamente que sea el que está emprendiendo esto. Después, un tercer tema respecto del tema de las misiones. Hemos discutido mucho en el tiempo de la selectividad sectorial y yo recuerdo cuando yo entré a Corfo en 2010, había un programa de clusters, lo cerramos, el gobierno que sí, que los puso de nuevo con otro nombre, y que después los cambió de nuevo, y así hemos estado en idas y vueltas. Y la gracia de las misiones, que yo como concepto me gusta, es que uno no elige un sector, ni una tecnología, uno elige un problema que quiere resolver, y eso es absolutamente legítimo. Que un país diga, ¿sabe qué más? Yo quiero preocuparme del tema de la contaminación y la carbonización y pum, y lo pongo una meta para el año 2050. Y que sea multisectorial. Hay muchos sectores que pueden participar, distintos tipos de tecnología, y me parece absolutamente razonable avanzar en esa línea. Yo hasta ahí estoy bien. Pero yo leo a quien tú mencionas, Mariana Mazzucato, que ha, ¿verdad?, diseminado este concepto de un Estado misionero, una economía por misiones, y lo que ella dice, para irme al fondo del asunto, ¿no?, ella habla de que toda la economía debiera, en definitiva, orientarse a través de misiones, y incluso habla de redefinir el capitalismo de una manera distinta. O sea, estamos yendo de cosas que van mucho más allá de una misión. O sea, si tú me dices, mira, vamos a hacer una misión en el tema de la descarbonización, y me hablas de hidrógeno verde, y vamos a hacer una más en tal tema, ya tenemos un problema con eso, creo que está bien. Son problemas que la ciudadanía quiere resolver y el Estado a través de ella busca fórmulas de hacerlo, está perfecto. Pero que todo sea, que está dentro de ella, va a estar en sus libros, ¿verdad?, en que se elijan muchas misiones. Ella dice, ella coloca por ejemplo el hombre en la luna, que fue una misión, y ella dice, bueno, y ahí, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuándo una misión se cumple o no? Una misión se cumple o cumplió su objetivo cuando se logra. Por ejemplo, pusimos el hombre en la luna, ida y vuelta, perfecto, se cumplió. Aquí vamos a tener descarbonización en 2050. ¿Cuándo se cumplió o no? Sí, en la medida que obtengamos el resultado esperado. Pero ella no habla de costos, tú hablabas de costos, pero ella no habla, sino dice, mire, la única métrica es que se haga. O sea, uno podría ponerse como métrica o como misión, ¿sabe qué más? ¿Por qué no hacemos, no sé, una supercarretera que cruce todas las regiones de Chile, 4 o 5 pistas? Entonces, si lo hacemos en 10 años, lo hicimos. Bueno, ¿cuánto costó eso? O sea, ¿cuál es la lógica? Entonces, invitemos para ir al fondo. Es que tu propuesta de una misión, 2 misiones está perfecto, pero la economía política que está detrás de esto es la que me preocupa. Las cosas que se van sembrando y que pueden dar origen a que el día de mañana tú colocarás 2 misiones, 3, pero no, todo va a ser a través de misiones. Entonces, me da temor eso. Banca del Desarrollo. La Banca Nacional del Desarrollo, sí, tú lo planteas de esa manera, pero mucha gente lo está viendo distinto. O sea, que esto va a ser para que le presten eventualmente a pymes. Fíjate que tú no lo dices eso, pero está en el ambiente algo en ese sentido. Entonces, cuidado. Los problemas, bueno, luego tú lo hiciste ver, los problemas de gobernanza son terribles, los riesgos de captura. Imagínense lo que podría ocurrir si se mal utiliza eso. Entonces tú haces un diseño, te lo muestras acá, y que está perfecto y eso funciona. Yo no sé si eso va a funcionar en el mundo real por la dinámica política al cual conducen estas cosas. Entonces, yo preferiría intentar, apuntando al nicho que tú dices que hoy día no tiene financiamiento. A mí me tocó desde Corfo operar con la KfW y llegaban fondos, pero se canalizaban a través del sistema financiero. Se entregaban préstamos a través del sistema financiero. Entonces, ¿por qué no hacer, empezando en voz alta, algún mecanismo en que tú, esa plata que va a colocar la Corfo y eventualmente otros bancos extranjeros con los cuales te vas a asociar, ¿por qué no licitar eso entre el sistema financiero con condiciones especiales de garantía, precisamente para minorar esos riesgos que hoy día hacen de que motu propio ellos no lo hagan? Se ha dicho mucho, bueno, que a la medida que Corfo tenga una cartera distinta de proyectos, los proyectos buenos van a compensar a los malos. Bueno, eso es la esencia de un sistema de garantía. ¿Por qué no hacer lo mismo entonces pero dejando que los que ya tienen la maquinaria armada, los que saben hacer esto, tú les entregues los incentivos para eso? Y
para no alargarme por lo del tiempo, yo creo que obviamente hay un tema de productividad que Chile tiene que resolver. Yo me quedo más con esta lógica que es simplista, es Estado facilitador, más que Estado, entendiendo, bueno, yo he sido emprendedor y me gusta un Estado que emprenda, en el sentido de un emprendedor, alguien que ve un problema y lo como una oportunidad para hacer algo. En ese sentido, obviamente me gusta una actitud emprendedora del Estado en ese sentido. Pero si uno va, y no quiero que sea una opinión mía, digamos, es, pero ¿qué necesita Chile? Hace poco la OCDE publicó un informe sobre Chile, en el cual se ha hecho mucho énfasis en que apoyaba la reforma tributaria, que la carga tributaria es tal y que hay tal brecha, perfecto, y se ha alabado mucho. Pero en otras páginas, cuando le preguntan qué dice la OCDE respecto a cómo aumentar la productividad, y la OCDE dice, mire, primero, regulaciones más amistosas con la competencia. Muchas regulaciones que en definitiva impiden que distintas empresas puedan participar, especialmente, y ellos hablan de más que además de promover la competencia en los mercados finales, también promover más competencia a nivel de quienes proveen a esos finales, que muchas veces son empresas más chicas y que no tienen acceso a muchas cosas. Bueno, entonces, y las regulaciones les impiden funcionar, bueno, y el ejemplo que puse yo para el caso de hidrógeno verde, con empresas grandes, pero para las chicas ese no pueden ni siquiera funcionar. Entonces, ahí hay una tarea para el Estado facilitador, porque no facilita las cosas para que se produzca esa mayor competencia. La segunda recomendación, la primera era regulaciones amistosas con la competencia, la segunda, fortalecer la competencia como tal. Diga qué importante es la competencia para lograr estas mejoras en productividad y cuán importante es el rol del Estado generando las condiciones para que eso ocurra. Y ahí viene el tema de facilitador. Después dice, profundizar la inserción de la economía chilena en el comercio internacional y atracción de inversión extranjera. Inversión extranjera te puede traer tecnología y el comercio internacional es también una manera, ¿verdad?, de que los mercados externos sean quienes reciben las innovaciones que se están haciendo dentro. ¿Qué vemos acá? Totalmente un gran problema para poder suscribir el TPP-11, que es una oportunidad tremenda para los emprendedores. Entonces, de nuevo, no a nivel de Corfo, a nivel de otras instancias, se le coloca un tapón a eso. Cuarta recomendación de la OCDE, promover más I+D, especialmente aquella que permita conectar al mundo productivo con instituciones externas que se manejen. Totalmente de acuerdo, y tú estás en eso. Mayor inversión en capital humano, especialmente en la edad temprana. Estamos todos de acuerdo con eso. Entonces, si uno hace una mirada más en un zoom de arriba, yo creo que sin perjuicio de que varias de las iniciativas que está planteando José Miguel yo la suscribo, pero desde mi mirada lo veo más como un Estado que facilita las cosas más que empresario de una manera. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Pero sí, yo te compro algunas cosas de Estado emprendedor. Me tocó ver el tema del capital de riesgo, sí. Pero Estado emprendedor en el sentido de que sea proactivo, de que mueva cosas, pero que no intente reemplazar al mercado en la asignación de los recursos. Para mí eso es clave. Y por eso termino por el tiempo. Gracias, Hernán. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esto es cosa de palabras. Más que facilitador o emprendedor, yo diría Estado promotor. Entonces, ¿pero qué quiere decir eso? Para ser telegráfico, voy a hacer 3 recomendaciones que lo concretizan. José Miguel, como todo director de la Corfo, siempre señala alguna falla del mercado que se tiene que solucionar. Y yo creo que esa es condición necesaria, pero no suficiente para actuar. Porque hay miles de fallas del mercado. Entonces tienen que ser fallas gordas, porque hay montones de fallas del Estado. Entonces, en eso se tiene que centrar. Cuando yo vi esto por última vez, y fue 5 años atrás, así que no me consta que sea así, Corfo tenía con sus 700, 800 millones de dólares 150 programas. Yo digo, 150 programas no mueven la aguja. Son imposibles de gestionar eficazmente y lograr control de calidad. Y obviamente se presta a captura de intereses. Mi primera recomendación, reduzca los programas de la Corfo a 5 a 6, que pueda gestionar bien con calidad y hacer que los demás desaparezcan. Juéguense por ellos, muevan la aguja. Segunda recomendación, es ya lo que más clásicamente se llama política industrial.
Yo creo que hay un vacío, José Miguel lo ha escuchado de mí hace 20 años, pero lo sigo predicando y este público tal vez no lo ha escuchado. La gran ventaja de un país de desarrollo tardío, como es Chile, la gran ventaja es que puede crecer sobre la base de la imitación inteligente de lo que hace en otros países. Es lo que explica que Japón, el milagro japonés, después de la posguerra, es lo que hace que los tigres crecieron aún más rápido que Japón a partir de los 60, que China crece aún más rápido que los tigres asiáticos, porque mientras más lejos de la frontera tecnológica, más puedes saltar etapas de tecnología y avanzar. Y Chile, nuestro modesto Chile, en mi opinión, aparte de las reformas que fueron importantes, aprovechó eso en estos últimos 30 años. El riego goteo no es invento chileno, transformó la agricultura de secano. La tarjeta de crédito no es invento de Sebastián Piñera, pero efectivamente transformó el sistema crediticio, ¿cierto? Y este país que llevaba 400 años produciendo vino, y buen vino, no lo exportaba en volúmenes por la travesía de 30, 40 días y no guardaba bien el vino. Y viene Miguel Torres, que no inventa la solución, dice, pues en España lo que hacemos es el corcho y barrica, esto puede ser, se lo introdujo. O sea, eso todavía es posible. Y yo, en la Comisión de Productividad, cuando me tocó dirigirlo, señalaba, la productividad norteamericana crece, que está en un país en la frontera, 1% al año. Entonces Chile debería al menos crecer 1,5% al año sobre la base de la copia inteligente. Hay un programa muy desconocido, que es la parte de asistencia técnica del Plan Marshall. ¿Y qué hacía este programa? Ya que se va a reconstruir Europa, reconstruyámoslo sobre la base de las mejores tecnologías y prácticas en el mundo, que eran en Estados Unidos. Mandaron miles de ingenieros e empresarios europeos a Estados Unidos. Y se estima que la productividad fue 30% mayor a lo que habría sido sin ese, se llama programa de Learning by Visiting. Yo creo que Chile podría jugarse por la búsqueda sistemática y masiva de tecnologías y mejores prácticas al exterior, cofinanciando visitas a fábricas de mejor práctica por 3 semanas. El costo en Japón, Estados Unidos o Europa, según el caso, costo trivial es $50 millones. O sea, eso es como el 4% de investigación y desarrollo. Yo sé que I+D es sexy, pero copiar, que no es sexy, puede rendir mucho. Última sugerencia, esta es más polémica, y Hernán acaba de confesar que la vetó cuando estaba en... Yo considero que efectivamente Chile tiene un futuro sobre la base de potenciar los clusters en torno a los recursos naturales. Escribí un artículo al respecto 25 años atrás y sigo firme en la fe o en la convicción por 2 razones. Porque este proceso, es decir, las industrias de procesamiento de esos recursos naturales y las industrias que proveían de insumos, equipos, naturalmente tendieron a crearse en Estados Unidos, Canadá, los nórdicos, Australia, Nueva Zelanda, por el mercado. Entonces, es la tendencia del mercado. Y en segundo lugar, hay espacio para esta estrategia. China e India no lo pueden seguir porque no tienen recursos naturales. Entonces, hay espacio para Chile en esto. Por supuesto, la historia no se repite. Entonces, no hay que jugarse del todo por esto. Una apuesta razonable. Y una apuesta razonable que nadie aquí, incluso Hernán, no se va por él. ¿Qué es eso? No se puede hacer un roadshow a 20.000 empresas transnacionales para venirse a Chile. No se puede hacer porque no tenemos recursos para eso. Tenemos que hacer roadshow para, no sé, 300, 400. Bueno, prioricemos las empresas que potencialmente podrían llenar ese clúster por ser los más interesantes para nosotros y tal vez para ellas mismas. Segundo, o sea, eso para el Comité de Inversión Extranjera, esto no es necesariamente de la Corfo, pero estoy hablando del país, ya no de la Corfo nomás.
Segundo, ¿qué tal cofinanciar los estudios de factibilidad de instalarse en Chile? Sí, es un costo, claro, chuta. No, botamos tanta plata, un poquito, esto creo que es bien razonable. Tercero, muy de nudge, que al menos pueda entrevistarse con el ministro de Economía, tal inversionista, y posiblemente con el presidente de la República. Oye, vale mucho. Yo estuve, no sé si ustedes saben, hay un polo tecnológico, yo quedé bobo, de la informática en Temuco. Tuve un seminario un par de años atrás y ahí había una empresa norteamericana que se había instalado en Temuco. Pero, primero, ¿por qué eligieron a Chile? Y dentro de Chile, sabemos que Santiago es todo Chile. ¿Cómo fueron a Temuco? Bueno, es que vino la intendente y autoridades políticas y de la universidad a hablar con nosotros. Y entonces digo, si hay tanto interés, fueron a Temuco. O sea, cuando hay 155 países en el mundo, para que tú te destaques, tienes que hacer algo. O sea, que tenga entrevista con el presidente y el ministro de Economía, cosa bien tribal. Que le pongan a un ejecutivo de la Corfo, del Ministerio de Economía, lo que sea, para los trámites. Que esté dispuesto a cofinanciar la capacitación de los técnicos especializados o los obreros especializados para la instalación de fábricas. Yo creo que, repito, que la gran mayoría de ustedes, y Hernán también, considera eso. Bueno, ese tipo de cosas, yo diría, instrumentos blandos, creo que es algo que podríamos potenciar. Bueno, la verdad es que, por razones de tiempo, no voy a decir, yo estaría dispuesto también a algo más duro, pero no lo voy a mencionar, solo decir que creo que cuando Intel estaba entre instalarse en Costa Rica y Chile, creo que ahí había una oportunidad para instrumentos un poquito más duros, subsidios, liberación de impuestos o algo por el estilo. Pero en fin, eso es más polémico. Me quedo con esas tres sugerencias. Muchas gracias, Joe. Antes de dar la palabra a José Miguel para que responda a las reacciones de Hernán y de Joe, un tema adicional que algo se planteó, y que tomando las palabras de Joe, de la parte menos sexy, ¿no es cierto? Es siempre sexy hablar de la política industrial, de los sueños, de qué nos toca enfrentar como desafío país, pero la parte de la institucionalidad, la gestión dentro del Estado. Acá hay una agenda que se empuja desde Corfo, pero sin duda que tiene que estar entrelazada también con las agendas de medio ambiente, de economía, de energía. Y ahí hemos visto en el pasado cómo proyectos interministeriales o de distintos sectores finalmente fracasan porque cada uno tiene su agenda, quizás no hay colaboración. Entonces, ahí cómo la institucionalidad o qué es lo que se está empujando o quiénes son los otros aliados también dentro del gobierno que van a permitir la transversalidad de los proyectos dentro del Estado. Así que tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, siempre muy estimulantes. Voy a recoger algunos, obviamente en virtud del tiempo, no todos, pero voy a partir por el primero que tú mencionas, Bettina, que creo que es clave. El tema de la institucionalidad. Justamente por eso se creó un comité de Corfo de hidrógeno verde, que lo que busca, el objetivo, después vamos a la práctica, por de pronto hasta el momento no ha resultado. Y el motivo es más o menos fácil, las lucas las tenemos nosotros, entonces, por eso yo creo que a la empresa no le va a gustar mucho el comentario, pero en el fondo, como tenemos los recursos, en el fondo nos podemos ayudar a coordinar esto. Pero creamos un comité de Corfo de hidrógeno verde en el cual hay 11 ministerios, está en la mesa técnica y hay 8 mesas que ven distintos temas liderados por ministerios distintos. Por ejemplo, todo el tema de ordenamiento territorial asociado a los proyectos nuevos lo ve bienes nacionales. Todo el tema de esto de desarrollo de proveedores, etcétera, lo ve obviamente economía con nosotros. Todos los temas de regulatorio, etcétera, lo ve energía con medio ambiente. Hay uno especialmente dedicado al vínculo con las multilaterales, porque obviamente hay un tema de inversión muy importante que tanto el Banco Mundial como el BID y otros están interesados en invertir nosotros en la parte pública y en la parte privada, y requiere de alguna manera también todo esto, y se está coordinando relativamente bien hasta el momento. Yo me imagino, por ejemplo, para atender tu punto y otro que mencionaba también Joe, con respecto a los temas de negociación. Cuando viene una empresa, ¿no es cierto?, y quiere invertir 150.000 hectáreas, ¿no es cierto?, y producir 10 gigawatts de energía, que es más o menos la mitad de lo que existe hoy día en la producción de todo lo energético junto, obviamente tienes que solucionar un problema de coordinación público, pero del tamaño de una catedral. Pero además, tienes que negociar bien, porque también vas a poner facilidades, como decía yo, en el tema, por ejemplo, temas de exenciones tributarias, que ya existen, obviamente, en el territorio, por ejemplo, en Magallanes, pero también vas a pedir cosas, en el fondo, para forzar estas externalidades que te refería.
Obviamente no puede haber una sola persona y el Comité de Corfo tiene una mesa que justamente está preparando para ese proceso de negociación, para que cuando esta empresa enfrente en esta negociación, al frente sepa que tiene a todas las personas con el poder de decisión para decir, bueno, va a haber territorios que se van a habilitar bajo bienes nacionales. Los temas en los cambios en los temas regulatorios necesarios o cómo está la regulación en temas de energía, sobre todo transmisión, ¿no es cierto? Temas que el uso de puertos, por ejemplo, para poder salir en el caso de las exportaciones. Pero también le va a decir, y va a haber gente del territorio sentado ahí, ¿no es cierto? Como el gobernador de Magallanes, que es muy proactivo en esto, decir, bueno muchachos, si van a producir 10 gigas, por lo menos que el 0,01% sea costo marginal para iluminar Magallanes, porque ya la energía me cuesta 30 veces. Ahora eso implica, y Salvador lo sabe, y muchos más, modificaciones al rey, ¿no es cierto?, de que tenemos actualmente de tema del marco energético, que no es trivial de hacer. Sobre todo porque no tenemos sistema interconectado central en esas zonas, ¿no? En fin. Ese es un tema que yo creo que es muy importante que tú has planteado, realmente la forma en que se ha planteado este programa de desarrollo productivo sostenible, el punto de vista ¿cómo que se llama? Presupuestario, es una pequeña revolución de la forma en que tradicionalmente se ha hecho este tipo de cosas, porque obviamente desde Corfo salen convenios de desempeño de distintos ministerios amparados en un objetivo común. Nuestra esperanza y lo que vamos a hablar desde el punto de vista de buena ejecución de los recursos, porque obviamente van a salir de la Corfo, es que esto se haga bien. No nos mandamos solo para evitar los problemas de captura y otros, entonces tenemos un comité interministerial liderado por el Ministerio de Economía y eso es de alguna manera lo que estamos jugando y por de pronto hemos tenido un buen apoyo de todos en esta dirección. Pero muy, muy importante, yo creo que es clave. Con respecto a yo, tomé nota de muchos de los comentarios, el Estado promotor, me acuerdo, bueno, ahí... Yo haría una distinción, sí, y que tiene que ver con el número de programa y todo, sí, siempre simplificar es bueno, pero también tenemos que ver que de alguna manera tenemos una institucionalidad pública que es medio reacia a que tú hagas esas simplificaciones. Dicho de otra manera, en general casi es como un programa para una falla de mercado. Primero nosotros estamos pensando de que aquí no solamente hay fallas de mercado, hay más. Hay fallas de coordinación, por ejemplo, es otra, que no está necesariamente tradicional, pero hay que estar cuidadoso la institucionalidad con las fallas de Estado. Y obviamente para mí me encantaría tener programas mucho más flexibles, pero en general, un poco como está articulada la forma en que se hace el diseño de los instrumentos públicos, es un poco difícil que con un mismo instrumento atiendas 4 o 5 fallas de mercado, por decirlo menos, que es la flexibilidad que a uno le gustaría, pero en fin, estamos tratando de ir en esa dirección. Pero me gustaría incorporar el elemento adicional, que hay otros elementos más allá de la falla de mercado que estamos nosotros considerando. El tema de la copia inteligente, todo, no puedo estar más de acuerdo, lo hemos discutido hace quizás más de 20 años, y también hemos conversado largamente de que para copiar hay que saber copiar y tienes que tener capacidad de copiar. Tienes que tener capacidades internas, tanto a nivel de país como a nivel de las empresas, a nivel del Estado. Y eso requiere competencias específicas. Y por eso yo creo que lo que conversábamos con respecto a la incorporación de talento que están volviendo de programas como Beca Chile, ¿no es cierto?, que se incorpore en el sector privado y también en el sector público es tremendamente importante, porque justamente para poder ir a salir a buscar hay que saber buscar, ¿no? Y obviamente hay que tener conocimiento específico y es un proceso que hay que hacerlo. Algo se ha hecho, pero creo que hay que motivarlo aún más. El tema del polo tecnológico, sí, obviamente en este momento nosotros estamos recibiendo, usted no se puede imaginar la cantidad de ley de lobby que tenemos cada uno de nosotros, me refiero al Ministro de Energía, al Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, yo mismo, etcétera, distintas empresas, obviamente por tratar de buscar, ¿no es cierto?, la buena oportunidad, los tipos tratan de arbitrar, y por eso también el Comité de Corfo ayuda a organizar y hay un espacio justamente para atender esas demandas que vienen, para dar una voluntad, y esto incluye el territorio, sobre todo en el norte y en el sur, Magallanes y la segunda región, para ver las posibilidades, sobre todo el uso del territorio, que es uno de los problemas, hay varios detalles, pero uno de ellos es el tema del uso del territorio, que no es menor en este caso. Con respecto a los comentarios de Hernán, sí, a ver, vamos por partes. El tema de las misiones. Por lo menos en el programa de gobierno en ninguna parte dice que el desarrollo productivo va a pasar solamente por temas de emisiones. O sea, y creo que lo puse, había varios pilares, y eso está como un tercer punto dentro del tercer pilar. Por lo menos desde el lado de la Corfo, la idea no es empujar que esto sea solamente por misiones, hay obviamente construir sobre lo que ya se ha hecho, impulsar, porque todavía nos falta mucho por desarrollar, y obviamente la idea no es que sea todo asociado
a temas de misiones. Obviamente, Mariana, a quien yo le tengo mucho aprecio, ella tiene que a través de las misiones hay un cuestionamiento con respecto al capitalismo, que lo podemos discutir en otro contexto con más calma, de la cual yo tengo algunas opiniones, con ella también tengo algunas divergencias, pero yo creo que efectivamente en el fondo de las misiones hay un cuestionamiento con respecto a cómo se ha entendido el capitalismo en Chile en los últimos años. Nadie está negando que el capitalismo es una forma quizás muy buena desde el punto de vista de asignación de recursos, etcétera, pero de alguna manera una exacerbación, que los mercados sean los únicos que pueden hacer este trabajo. Creo que hay un cuestionamiento cuando uno utiliza las misiones como instrumento, pero eso no implica de que todo se haga a través de las misiones. Yo estoy muy de acuerdo contigo con respecto al tema de los costos, esto hay que mirarlo con mucho cuidado. Hay evaluaciones que se han hecho, como esto es una cosa relativamente nueva, de nuevo no es original de Mariana, sino hay muchos autores previos, pero efectivamente se han hecho, esto se hace, y Joe conoce, mucho con trabajos de casos. Jorge Katz, quizás uno de nuestros queridos colegas, en los cuales mirando las mismas empresas uno se da cuenta de cómo se va estructurando los beneficios y los costos, pero a mí que me tocó enseñar econometría en la universidad y estudio de evaluación de impacto, les puedo dar un dolor de cabeza que tratar de evaluar esto ex post, desde el punto de vista de impacto. Pero hay herramientas nuevas que nos permiten de alguna manera tratar de determinar esos costos, pero hay que tener, yo diría que los costos más complicados, más que los costos financieros de estos, son los costos de captura y una buena institucionalidad, por ejemplo, asociada a una banca nacional de desarrollo, creo que es fundamental. Lo otro... tu comentario con respecto a utilizar esto solamente a través de segundo piso con la banca, yo ahí tengo una diferencia. Una de las diferencias y las características fundamentales que tiene un Banco Nacional de Desarrollo es que tiene 3 dimensiones que generalmente estudia y trabaja, y quizás la menos fuerte de todas es la parte financiera, donde la banca generalmente es su fuerte. Diría que la parte técnica es la clave, el tema de modelo comercial y de negocio es la segunda, y después el tema financiero. Mi impresión, por lo menos la situación como tiene la banca en Chile y en realidad la mayoría de la banca tradicional en el mundo, las 2 primeras no las hacen muy bien. Y no tienen por qué hacerlo bien, porque no es su giro. En realidad, en teoría, si uno aplicara, ¿no es cierto?, nuestras famosas teorías ¿no es cierto?, de mismo Stiglitz, ahora que está de visita en Chile, asociado a los Lemons y otros, y de información asimétrica, etcétera, con una buena garantía, ¿no es cierto?, y un buen colateral, de alguna manera, a ti como banco te da lo mismo, porque siempre evita la selección adversa y el riesgo moral. Bueno, pero aquí hay un problema que está mucho antes. Tienen un tema como evaluación técnica y tecnológica, y la Banca Nacional de Desarrollo tiene competencias y capacidades internas para poder hacerlo. Y eso es caro, muy caro. Obviamente no puedes tenerlo en todos los sectores. Y obviamente las misiones te pueden orientar a decir dónde son los ámbitos en los cuales tú quieres tener gente técnica para poder hacer esas evaluaciones. Entonces, yo ahí tengo una diferencia y la evidencia ha mostrado, por ejemplo, que Banco Estado, siendo una institución pública, no lo ha hecho, nunca. Por algo será. Porque no está en su giro ir tan tempranamente a estos proyectos que todavía le faltan 4 o 5 años para empezar siquiera a vender algo, aunque existe un potencial enorme. Y con respecto al tema del Estado empresario, el caso particular de la empresa del litio, no voy a escribir esa pregunta que es muy interesante, hay una discusión al interior del gobierno con respecto a esto. Una cosa son los contratos que nosotros tenemos del litio, ¿no es cierto?, con un par de empresas, otra cosa es esta propuesta. Mi lectura de la Empresa Nacional del Litio es que es un mecanismo más eficiente para capturar renta ricardiana. Eso es mi lectura y creo que hoy día, en el fondo, podría ser una alternativa muy buena para hacer eso. Los royalties son mecanismos indirectos para poder capturar esa renta ricardiana. Las empresas públicas, cuando no hay otro tipo de empresas públicas, otras empresas en el contexto local para hacerlo, es una solución. ¿Es la mejor? No sé, está en discusión, ¿ok? Por eso es un debate con respecto a esto. Pero yo no diría que hay una visión, por lo menos de muchos de nosotros, de que es un tema ideológico con respecto a la propiedad del Estado, en el caso de la empresa, porque de hecho el Estado es dueño del litio constitucionalmente, sino más bien es cuál es el mecanismo más eficiente para garantizar mayores rentas asociadas a la explotación de un recurso natural. Y una empresa nacional, en el caso del litio, pienso yo, de que podría ser una forma más eficaz y eficiente, eficaz diría yo, quizás no sé tanto eficiente, para capturar esa renta ricardiana. Pero es un debate abierto y creo que vale la pena como discutirlo. Obviamente, las propuestas que se han discutido es que no sea solo la empresa nacional, sino que también lo puede hacer con privados, ¿no es cierto?, con un sistema, ¿no es cierto?, de participación conjunta. Incluso desde la administración anterior había una posición al respecto de hacer estas asociaciones con el sector privado para desarrollar esto. Pero un poco, sin esquivar el punto, es
es la manera de cómo esas rentas ricardianas de alguna manera pueden ser, que son rentas que van para todos los chilenos, ¿no? Son de todos los chilenos y ojalá que vuelvan para todos los chilenos, esto es el punto. Y con respecto a las propuestas de mejora de la PTF, muy de acuerdo, obviamente. La idea de atraer la inversión extranjera, el tema del comercio, en el fondo, yo creo que hay dos lecturas, en el fondo, justamente, como queremos hacer algunas de las cosas que recién le planteaba, esto requiere de alguna manera un estado, de nuevo, en su visión más emprendedora, de ser un poco más proactivo. Y eso, de alguna manera, y el trabajo que ha estado haciendo José Miguel Ahumada, es principalmente ver dónde son los espacios de los cuales potencialmente no podemos hacer lo que queremos hacer. Eso es un poco de si nos pueden acusar, las cortes donde potencialmente se puede hacer, etc. Y yo creo que es un trabajo muy fino, muy cuidadoso, y obviamente hay que ir mirando caso a caso. Las negociaciones, Osvaldo Rosales, muy amigo nuestro, con Joe, de alguna manera nos contaba sus historias de cuando negoció los acuerdos de libre comercio, y para el anecdotario, él se sentaba con un equipo de 2 o 3 asesores en ese tiempo a negociar, en este caso el NAFTA, y obviamente se sentaba en Estados Unidos para ver los temas de negociación del sector agrícola, cuando venían todos los temas asociados, ¿no es cierto?, a las distintas bajas arancelarias, etcétera. Termina el sector agrícola, se levantaba el equipo norteamericano y se ponía otro para ver los temas de manufactura, y Osvaldo seguía ahí sentado con su equipo. Entonces ustedes se pueden imaginar de alguna manera que fue un poquito asimétrica, y de ahí pasaron varios goles, varios. TRIPS, por ejemplo, el tema de propiedad intelectual, y otros que hoy día los tenemos incorporados. Yo creo que hoy día Chile tiene la oportunidad de tener, sobre todo los temas de inversión extranjera, un poquito más el sartén por el mango, buscar lo que todos los países desarrollados hicieron en su proceso de negociación con la inversión extranjera, buscar también apalancamiento local, externalidades positivas, etc. Hoy día Chile, y con esto cierro, estamos siendo pioneros con respecto al tema de hidrógeno verde. El Banco Mundial y otros han dicho que Chile es lejos el país que tiene mejor organizado el tema de la estrategia de hidrógeno verde, pues no solamente tiene una estrategia que viene incluso de la administración anterior, sino también tiene una institucionalidad como el Comité de Corfo y otros. Yo creo que esta es la primera vez que podemos mirar con cuidado de ver que no termine siendo una economía de enclave, que se exploten los recursos naturales y que termine de alguna manera también beneficiando al mundo en su descarbonización, pero también en la pasada también nos ayude a Chile, no solamente en descarbonizarnos nosotros mismos, que a través de los sectores tradicionales, sino potencialmente crecer, ¿no es cierto?, en nuestra diversificación productiva, en cosas, como decía yo, vinculadas a temas de recursos naturales, donde tenemos una ventaja comparativa y que podemos transformar en ventaja competitiva con servicios, ¿no es cierto?, y desarrollo de otros sectores. Eso, muchísimas gracias por los comentarios. Me llevo varios aquí anotados en el fondo. Y no sé si hay otro conjunto de preguntas. Sí, son las 10:30 ya, y por respeto a los asistentes y también a los presentes acá, quiero cerrar el seminario. Muchas gracias, José Miguel, por la transparencia, por lo que has compartido con nosotros, y bueno, va a estar publicado en la página web, y sin duda que hay hartos desafíos, hay luces y sombras quizás, así que vamos a estar atentos en cómo esto se implementa y cómo se empuja. Así que muchas gracias también a Nane, Joe, por compartir con nosotros sus reflexiones, y hasta una próxima. Muchas gracias, Bettina. Muchas gracias.